Hola, en la primera parte de esta saga de videos vimos cómo utilizar Excel en su manera más básica, para qué sirve cada pestaña y cómo podemos hacer comandos básicos. Ahora, en este video veremos cómo hacer operaciones básicas, o sea, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y también cómo manejarse un poco mejor con las tablas. Entonces, comencemos. Como conocemos, los comandos básicos en las operaciones son la división, la suma, la resta. También existen otros como las potencias, promedios, las raíces. En este video vamos a enseñarles cómo podemos hacer estos comandos básicos en Excel. Entonces vamos a empezar. Cuando hacemos operaciones en Excel, primeramente es importante saber qué es lo que tenemos que hacer para escribir una fórmula o una operación. Entonces lo primero que hay que hacer son dos pasos. Podemos utilizar el igual y escribir directamente lo que queremos hacer, o seleccionar las casillas y hacerlo manualmente. Ven, aquí voy haciendo la suma. Ahora, esto sería con el igual. También podemos hacer esto con un más. Si yo pongo un más y escribo el comando, funciona de la misma manera. ¿Ok? Entonces eso es el primer paso. Ahora vamos a realizar primero la suma. Yo quiero sumar estos datos de esta columna, entonces como les menciono, ponemos el igual y podemos seleccionar los datos, ponemos 1000 más 500 más 700 más 200 y le damos enter. Aquí ya se nos hace la suma. Ahora otra manera de hacerlo es ya con la función que nos da Excel. Entonces ponemos el igual, escribimos la palabra suma, le damos doble clic. Y aquí nos dice que seleccionemos todas aquellas casillas. Entonces podemos hacerlo así, seleccionando todo. Y le damos enter. Y aquí se nos van a sumar. O, en este caso, podemos nuevamente escribir la palabra suma, darle doble clic. Y seleccionar el primer número, hacemos punto y coma, segundo número, punto y coma, tercero, punto y coma, y así. Esto sirve más que nada cuando no tenemos los números seguidos o en la misma fila o en la misma columna. Puede ser que tengamos un número en la columna C y otro número en la columna M y así. Entonces de esta manera con los puntos y comas se puede hacer esto de una manera más rápida. ¿Ok? Entonces así es como se hacen las sumas en Excel. Ahora, las restas funcionan de la misma manera. Ponemos el igual o el más. Seleccionamos el número que queremos restarle menos el número que queremos restar. Otra manera de hacerlo, al igual que la suma, es escribiendo la palabra resta. Funciona muy similar a la suma. Como podemos ver, la resta funciona muy similar a la suma. Entonces seleccionamos el número, lo restamos y así. Generalmente no se utiliza alguna fórmula para realizar restas porque esto puede generar errores. Entonces lo más recomendable es aplicarlo así manualmente para evitar que sucedan cosas así, algún tipo de error. ¿Ok? Entonces esas son las sumas y las restas. Ahora vamos a ver cómo sacar un promedio. Como sabemos, un promedio se puede sacar sumando todos nuestros datos y dividirlo entre la cantidad de datos que tenemos. Entonces podemos hacer la suma, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y dividimos, este es el símbolo de división como lo podemos ver aquí, entre la cantidad de datos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos y le damos enter. Esa es la manera larga, por decirlo así, de hacer esta operación. Ahora, si lo queremos hacer rápido, simplemente podemos escribir la palabra promedio, le damos doble clic y seleccionamos los datos y le damos enter. ¿Ven? Entonces, estas son las dos maneras de calcular un promedio. Ahora, también está la tercera forma, que sucede lo mismo con la suma, que es aplicándole con los puntos y comas. Por ejemplo, seleccionamos el primer dato, punto y coma, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto y le damos enter y igual ahí nos lo va a calcular. Entonces estas son las maneras de calcular un promedio.
¿ok? Ahora, para una división, como ya vimos en el promedio, la división se representa con un slash. Entonces, nuevamente hacemos igual, seleccionamos el dato, hacemos slash y seleccionamos el otro. Seleccionamos el dato, slash, el otro. Seleccionamos el dato, slash y el otro. Ahora, hay una manera más rápida de jalar fórmulas. Como pueden ver aquí, yo pues realicé la misma operación para todas estas celdas. Hay una manera de hacer lo que se conoce como jalar la fórmula para que esto para que no tenga que ser un trabajo tan manual, o sea que podamos hacerlo de una manera más rápida. Entonces, si borramos esto, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es poner la primera fórmula, que en este caso, como ya dije, es 20 entre 2. Si vemos aquí en la esquina de esta celda, nos sale un cuadrito verde. Si nosotros seleccionamos ese cuadrito y lo arrastramos hasta donde nosotros queramos, nos va a aplicar esta fórmula que yo coloqué aquí, pero con las celdas que están arriba. ¿Lo ven? Aquí esto sucede, esto es muy práctico cuando se tienen muchísimos datos porque nos ahorra tiempo. Ahora, hay otra función que se llama fijar una celda. Entonces, aquí podemos hacer un ejemplo. Por ejemplo, pongamos aquí otro número, 5 y 3, y borramos estos. Aquí podemos decir, yo quiero que me haga esta misma división, pero que siempre me utilice el 20. Entonces, para que nosotros siempre nos utilice este 20, estipamos la tecla F4. Podemos estipar la letra F4 o poner el símbolo de dólar antes de la letra y después de la letra. Y le damos Enter. Entonces, nuevamente nos colocamos, arrastramos la fórmula y como ven, aquí me aplicó la misma fórmula de aquí, pero con el número que yo dije que no me moviera entre el número que yo dije que sí estaba disponible que se mueva. ¿Qué sucede si yo también fijo la celda de abajo? Si yo fijo la celda de abajo, al arrastrar la fórmula nos va a seguir dando este dato, porque la fórmula la ecuación siempre me va a tomar estos dos valores. Entonces eso también pues es bastante práctico cuando se tienen muchos datos, entonces es importante saberlo. ¿Ok? Ahora, para sacar una raíz en Excel, lo que se hace es nuevamente poner el igual, se escribe la palabra raíz y se selecciona el número al que se le quiere sacar esa raíz y se le da Enter. Hay otra manera, como por ejemplo, sabemos que una raíz de 2 es un número elevado a un medio, entonces podemos también, bueno, eso lo podemos ver en potencia, pero en este caso se puede seleccionar el número, se escribe la potencia y se pone un medio. Y es importante que el un medio esté entre paréntesis. Pero para cuestiones prácticas es más rápido escribir la operación, porque estar poniendo las potencias, si son muchos datos, pues sí quita bastante tiempo. ¿Ok? Entonces así es como se pone una raíz. Una multiplicación en Excel es bastante sencillo, simplemente se pone el igual o el más, seleccionamos el número y ponemos un asterisco y seleccionamos el otro. Y así se hace sucesivamente. Ven aquí el asterisco, otra vez esto por esto y así sucesivamente. Y por último tenemos las famosas potencias. Aquí ya les mencioné un poco en la raíz, pero vamos a hacerlo aquí más a detalle. Por ejemplo, si queremos hacer 2 a la 2, entonces ponemos 2, ponemos el símbolo de potencia. Este símbolo puede cambiar dependiendo del tipo de teclado que se utilice. Yo en mi teclado utilizo Shift 6 para poner el símbolo de potencia, entonces ahí tal vez sí cada uno debería averiguar cómo colocar este símbolo de potencia en su respectiva computadora. Entonces se selecciona la tecla, se pone el símbolo de potencia y seleccionamos al número que queremos elevar. Entonces, ¿ven? 2 a la 2, 4. También podemos escribirlo, podemos hacer, seleccionamos y escribimos el número. Bueno, en este caso es 3 y damos Enter y ahí no lo calcula.
Y aquí podemos hacer, por ejemplo, como les mencioné, podemos, bueno, hacerlo así, manual, seleccionamos la otra, le damos enter. Pero ¿qué pasa si tengo una fracción? Una fracción aquí se representa como una división, ¿verdad? Digamos, 1/2. ¿Qué pasa si tenemos una fracción? Recuerden, una fracción aquí en Excel no se puede escribir de esta manera. Se tiene que escribir como 0.5 en este caso, o se puede poner en modo división, pero utilizando un igual y paréntesis, para que Excel nos reconozca que esto es una fracción. Entonces aquí sacamos la raíz cuadrada de 15, que es 15 a la 1/2, nos da esto, 3.87. Y esos básicamente son como los comandos más básicos para Excel, para hacer operaciones, sumas, restas. Básicamente esto es como lo que más se utiliza. También es importante, como ven aquí, yo utilicé tablas para llevar pues la información un poco más ordenada. A veces sucede que pues que quiero, no sé, insertar otra fila de totales por algún motivo, pero como ven, esta tabla está arriba de esta. Entonces, para yo llevar todo un orden, necesito seleccionar las casillas, darle a insertar y le puedo decir que me desplace estas celdas hacia abajo. Pero si vemos, nos va a desplazar solo las que están abajo de esas casillas que yo seleccioné. Estas no me las movió en absoluto. Esto también es muy importante y muy útil para cuando se quiere llevar un orden en el Excel y que nuestros datos se vean ordenados y comprensibles. Entonces eso también es un tip importante y un tip muy práctico para poder utilizar esta herramienta.